Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo estas lecciones de vida. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie y el Señor nos da esta oportunidad de, en este mundo en el cual nos toca vivir, reflexionar acerca de la vida, no desde nuestra perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Ustedes y yo sabemos por experiencia propia de que estamos viviendo en este momento en un mundo que se encuentra en caos y en confusión. Realmente mucha gente no sabe qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo. Mucha gente está confundida con tantas cosas, tanta información. ¿Qué será lo verdadero? ¿Qué será lo mentiroso? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? Y por eso necesitamos entonces este tipo de meditación y de reflexión. Vamos a comenzar con estas preguntas que son preguntas que tienen pertinencia para cada uno de nosotros. ¿Dónde comienza todo? La respuesta a esa pregunta, pues nosotros vamos a estar mucho más firmes, más sólidamente parados, viviendo una vida satisfactoria, porque lo vamos a estar haciendo desde la perspectiva correcta. ¿Tiene la vida algún significado? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Tiene la vida algún propósito? ¿Para qué estoy en esta tierra? Esas son preguntas, algunas de las tantas preguntas que muchos de nosotros nos comenzamos a hacer cuando viene el uso de razón a nuestra mente. Y fíjense que estas preguntas tienen respuesta, pero vamos a ver lo siguiente. Para responder estas preguntas tenemos dos opciones. La primera de las opciones es esta, especular. Y la segunda de estas opciones para responder esas preguntas es la revelación de Dios. Ok, comencemos entonces con esta primera opción de la especulación. ¿Qué significa especular? Bueno, si ustedes leen ahí en sus pantallas, ahí hay una pequeña definición de lo que significa esto, especular, conjeturar. Y dice, es hacer conjeturas sobre algo sin tener un conocimiento suficiente. Es hacer conjeturas acerca de un tema, acerca de algo, sin tener una información suficiente. Eso es especular. También involucra suponer o involucra adivinar. Podríamos decir también especular es imaginarse algo. Bueno, esta es una de las especulaciones, que todo comienza conmigo, el ego. Todo parte de mi persona. Para interpretar todo aquí en la tierra, el punto de partida voy a ser yo. Eso es una gran especulación. Ahora vamos a ver que especular cuando no se tiene toda la información necesaria para poder llegar a conclusiones correctas, nos deja a medias y ya lo vamos a ver. Bueno, todo comienza conmigo. ¿Acaso no es esta la realidad que nosotros vivimos? ¿Acaso no es esta la realidad que quieren imponernos en este sistema de pensamientos en el cual tú y yo vivimos? Si estás de acuerdo, en las redes sociales vas a encontrar lo siguiente. Hay una alimentación. Se quiere alimentar nuestra mente con un montón de información, pero ese montón de información, el propósito que lleva es enfatizarme a mí mismo. Bueno, enorgullecerme yo, vanagloriarme,
alimentar mi orgullo personal y alimentar mi vanagloria personal. Por ejemplo, con esos mensajes positivos, con esos mensajes que llevan el propósito de levantarme mi ego, vas a encontrar frases como esta: tú eres tú, busca tus sueños, cree en ti misma o cree en ti mismo. Tú eres el forjador de tu propio destino. ¿Y qué es lo que va haciendo cada una de estas frases? Bueno, nos va haciendo que nos hinchemos en nuestro pecho y que nos sintamos orgullosos y decir, sí, realmente yo soy el centro de todo. Para que las cosas salgan bien, tengo que comenzar conmigo mismo o yo misma. Descubre tus fortalezas, porque eso es lo importante para que tengas éxito en tu vida. Y uno último, ámate a ti mismo. Y fíjense que esa palabra, esa frase, ya lo hemos dicho en otras lecciones anteriores, es una frase que incluso nos ha pegado a muchos dentro del ambiente cristiano. En aquel mandamiento que el Señor Jesús le dejó ir a aquel fariseo que le preguntó cuál es el primer mandamiento. Y al final se llegó a la conclusión de lo que el Antiguo Testamento decía, que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu corazón, tu cerebro, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ahora en algunos ambientes cristianos se está diciendo que para yo poder amar a mi prójimo, lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo. Y ya vamos a ver, bueno, en el transcurso de estas lecciones, que no hay tal cosa. Para poder amar al prójimo, hay que amar al creador de todas las cosas. Eso lo anticipo, que es nuestro Dios en primer lugar. Ahora, ¿de dónde surgió todo este tipo de pensamientos? Bueno, todo este tipo de pensamientos nace allá en un periodo que se le llama el Renacimiento. Estamos hablando allá por el siglo XV o siglo XVI. Hasta esa fecha, del siglo XV o del siglo XVI, lo que vino antes es lo que se conoce como la época medieval. Algunos mal la llaman la época del oscurantismo. Y no hay tal cosa cuando uno lee un poquito más de historia, porque hubieron una serie de cosas muy buenas para la humanidad que se dieron en aquel tiempo. Pero lo que quiero subrayar es que en esa época de la época medieval, todo se circuncidaba, se circunscribía alrededor de la persona de Dios. Dios era el centro de todo, el centro de nuestros pensamientos, el centro de mis trabajos, el centro de mi familia. Todo tenía como referencia a Dios, el punto de referencia era a Dios. Pero a partir del Renacimiento, porque esto es importante saberlo, ¿por qué nosotros estamos pensando de la manera que pensamos? No fue porque a alguien se le ocurrió el día de ayer o el siglo pasado, esto ya trae siglos de venir impregnándose en nuestra mente y corazón. Esto nació en el Renacimiento, donde colocó al hombre como el centro de todo lo demás, el hombre como el centro del universo, el hombre como el centro de las actividades sociales, el hombre como el centro de la familia, el hombre como el centro de pensamiento, el hombre como el centro de trabajo, el hombre como el centro de productividad, el hombre como el centro del verdadero razonamiento. Y entonces aquí es donde surge una frase que es bien popular para nosotros el día de hoy. Bueno, yo creo que... Y esas son conclusiones que vienen por esta razón de ponernos a nosotros, los seres humanos, en el centro de todo. Ahora, presta atención a esta frase porque te van a parecer muy familiares. Yo creo que, una de esas definiciones es, yo creo que el ser humano es el estándar de todo, la regla con la que hay que medir todo lo demás, cuánto vale, cuánto no vale, es el ser humano. Yo creo que la razón humana lo puede explicar todo. Ya no necesitamos de Dios.
Sencillamente es con el raciocinio, la inteligencia de nosotros como seres humanos, esa capacidad que tenemos intrínseca propia, dicen algunos, es que podemos describir y darle solución a cualquier cosa. Yo creo que no hay vida después de morir. Esa es la conclusión de muchos. Y por esa razón, muchos viven de esa manera, de manera atrevida, porque dicen, bueno, total, la vida se acaba cuando yo me muera, que todo lo que yo haya hecho, aunque sea malo, ya no importa, porque ahí se termina absolutamente todo. Yo creo que procedemos del mono. O sea, todo eso es centrado en el ser humano, llegando a conclusiones de la vida, en preguntas prácticas de la vida, pero desde el raciocinio humano. Yo creo que somos un accidente, o sea, somos la casualidad, somos el producto de la pura casualidad, y por eso es que incluso muchas personas el día de hoy cometen suicidio porque creen que son un accidente y entonces ¿para qué seguir viviendo? Yo creo que cada quien es dueño de su vida, dicen muchos, y a mí, papá o mamá, usted no tiene por qué decirme a mí absolutamente nada. Usted hizo lo que quiso con su vida, déjeme a mí hacer lo que yo quiera con mi vida porque es mía. Ese es un pensamiento que surge de mi propia imaginación, de especular. Otra cosa, bueno, yo creo que buscar el placer es el fin de todo. ¿Para qué vivimos? Para ser felices, para disfrutar, para la fiesta, para la parranda. Yo creo, esos son pensamientos que nacen de nuestro raciocinio como ser humano. Y un último pensamiento, bueno, yo creo que Dios es un invento del ser humano. Y por eso, pues, ¿para qué necesitamos a Dios? Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, reflexionando acerca de cada una de esas cosas. Bueno, si esto realmente fuera así, entonces, ¿por qué existe racismo y diferencias sociales? ¿Por qué si se dice que el ser humano es el estándar de todo? La pregunta sería, pues, ¿cuál ser humano? ¿El blanco? ¿El negro? ¿El de color amarillo? ¿O el de color de nosotros que es color de barro? ¿Quién? Porque en base a qué nosotros decimos este es más, este es menos, entonces, ¿por qué esa gran diferencia? Otra cuestión, si así son las cosas, ¿por qué existe falta de explicación al sufrimiento? Si es cierto que la razón lo explica todo, ¿por qué el sufrimiento nos deja sin una explicación certera? ¿Y de dónde surge el sufrimiento? Y ahí viene una serie de pensamientos, de filosofías, que algunos hasta lo que hacen es querer negar el dolor y querer negar el sufrimiento, pero sigue existiendo el sufrimiento. Otra cosa, si eso fuera cierto, entonces, ¿por qué hay un continuo interés en saber qué es lo que hay después de morir? Si hemos llegado a la conclusión, bueno, si con la muerte termina todo, ¿y por qué tanto interés todavía al día de hoy, siglo XXI, en querer saber qué hay después de la muerte? Esta es otra cuestión interesante. Si venimos de un sistema material, de una evolución de sistemas materiales, si creemos que venimos del mono, si nos creemos que somos como cualquier bicho, ¿por qué hay un trato respetuoso al ser humano? ¿Por qué no lo tratamos como cucaracha? ¿Por qué no lo tratamos como zancudo, que rápidamente lo matamos? Es un animal más. No, pero hay un respeto. Hay un respeto que se le debe al prójimo o a la prójima por ser humano. ¿Cómo respondemos eso? Bueno, las conjeturas, el pensamiento basado en conjeturas no nos responde. Otra cuestión, bueno, ¿por qué hay una autoridad civil a respetar? Si yo puedo vivir mi vida y yo puedo vivir en el vecindario con mi radio a todo volumen y ahí vea a la gente de madrugada, lo que sí, porque mandan a llamar a las autoridades civiles para que impongan orden. Bueno, no me lo puede responder la conjetura o la suposición o la imaginación. Y otra cosa, bueno, si yo quiero vivir mi vida solo y sola, porque hay un deseo, ¿por qué razón somos tan influenciados por esas famosas redes sociales? ¿Por qué mi interés, ya sea de estar de manera cibernética
involucrado y conectado con otras personas. Y un último, bueno, mira, si la búsqueda de la felicidad es el todo de la vida y el día de hoy, si te das cuenta, de lo que más abunda es pan y circo, o sea, ¿qué es lo que hace un salvadoreño o una salvadoreña normal? Los vas a mirar comiéndose un pancito dulce, con cafecito, comiendo pupusas, comiendo tamales, buscando dónde comer algo, pan y circo. No, hombre, si el día de hoy para fiestas, para divertirse, mira, hoy pero hay una cantidad de cuestiones, ya no solamente hay que ir al teatro, ya no solamente hay que ir al cine, bueno, vamos allá a conocer el centro, la biblioteca, cómo está. Ahora desde tu celular puedes estar viendo TikTok, puedes estar viendo YouTube, puedes estar viendo películas, pero la pregunta es, ¿y por qué todavía los índices de frustración, de depresión y de insatisfacción son tan elevados? Si ahora todo mundo debería de vivir feliz con tantas opciones que se le dan para ser feliz. Entonces hay una conclusión a la que llegamos. Concluimos que especular realmente no ayuda a responder las preguntas básicas de la vida. Bueno, pero recuerdas, teníamos una segunda opción. ¿Recuerdas cuál era esa segunda opción? La revelación de Dios. Esa es la segunda opción que nosotros tenemos. Y entonces aquí viene el asunto. Si la vida tiene algún significado, si la vida tiene algún propósito, o sea, significado, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Propósito, ¿para qué vivo aquí en esta tierra? Si realmente la vida tiene algún significado y entonces, ¿por dónde comenzar? Y aquí es donde viene lo que la revelación nos dice. Bueno, todo comienza, allá es el inicio. Necesitamos irnos al inicio. Y el inicio es Dios. ¿Pero cuál Dios? Hemos dicho, el Dios de la Biblia. Presta atención a esto. No sé a qué te parece, qué te suena de esa figura que tú estás viendo ahí en pantalla. ¿Qué será eso? Bueno, no es un casco, no es un aparato utilizado por extraterrestres o por la NASA. No, ese es un aparatito que se usa en casa. Bueno, esa es una olla de presión de las modernas para hacer los frijolitos y para hacer otro tipo de alimentos. Pero si a mí me ponen ese aparatito enfrente, el diseño de ese aparatito, y vengo yo, bueno, Freddy, ponerlo a funcionar. Y vengo yo, bueno, y entonces, ¿qué hago, verdad? ¿Qué botón aprieto aquí? Y empiezo a probar y me voy a tardar un mundo. Cuando lo más fácil sería ir al manual. Ir al manual de cómo es que funciona ese aparatito. Porque el que diseñó ese aparato también nos ha dado un manual para que nosotros podamos entender cómo hacer funcionar ese aparatito. Entonces, la manera más fácil es ir al manual y revisar. Así es como se enciende. Así es como voy a hacer los frijolitos leyendo el manual. Bueno, de manera similar, ha habido un diseño para el hombre y para la mujer. Un diseño para la unión de este hombre y de esa mujer como pareja y de cada uno de manera individual. Y ese diseño viene con un manual. Y ese manual se llama la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Esa es la revelación especial del Señor. Esa es la segunda opción, la mejor opción para poder responder las preguntas claves de nuestra vida. Bueno, este manual, la Santa Biblia, fíjate que es la palabra de Dios. Ella nos revela en sus páginas cosas como esta. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de nosotros? ¿Venimos de los extraterrestres? No.
Sencillo, esto lo vamos a estar viendo a través de todas las lecciones. Ahorita solo te lo anticipo rápidamente. ¿De dónde venimos? Venimos de Dios. ¿Quiénes somos? Bueno, somos producto de la casualidad, somos un accidente de la naturaleza. ¿Cómo es el asunto? ¿Quiénes somos? Y ya vamos a ver una cuestión más importante un poquito más adelante, porque es clave saber quién soy yo para poder desarrollarme en esta vida de la mejor manera posible. ¿Para qué estamos aquí? ¿Tendré yo algún propósito en esta tierra? ¿Tendré yo algún propósito de beneficio para mis compañeros de trabajo donde yo trabajo, o mis compañeros de estudio donde yo estudio, o para este país, El Salvador, o para esta sociedad? ¿Tendré yo algún propósito bueno? ¿Tendré yo algo bueno que hacer en medio de esta sociedad? ¿Hacia dónde vamos? Al hoyo, al agujero, y ahí se acabó todo. La santa palabra del Señor nos da respuestas concretas, pero así categóricas, a cada una de estas preguntas interesantes. Y una vez tú y yo las podamos responder a la luz de las Escrituras, mira, tu vida y mi vida van a ser vidas realmente saludables. No solamente externamente en lo físico, sino principalmente en el interior, en nuestro ser interior. Fíjate, aquí en el Salmo 100, en el versículo 3, aparece una declaración sencilla, pero que nos da mucho conocimiento. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa primera palabra, reconocer, es casi como decir, mira, despierta, o sea, date cuenta de lo que es la realidad, lo que es la verdad. Porque, ¿qué es la verdad? Bueno, nadie lo sabe. Yo tengo una verdad, tú tienes la otra, no. Verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, decir que Dios existe, aunque alguien no lo crea, la verdad es que Dios existe. ¿Lo crea la gente o no lo crea la gente? Que se llegó a la luna, esa es una verdad. Y mucha gente dice, mentira, si quién ha ido a la luna. Aunque haya gente que no lo crea, la realidad en la que está conformada con la verdad es que sí se ha ido a la luna. Entonces, viene y dice, lo primero que tenés que hacer es esto, reconocer que hay un solo Dios verdadero y ese es Jehová, y reconocer que Él es el creador. Tú no te hiciste a ti mismo, yo no me hice a mí mismo, tú no te hiciste a ti misma, mujercita, no, es Dios. Dios quien te hizo, es Dios quien nos creó, es Dios quien nos diseñó, es Dios quien nos dio vida. Así que ese es el punto de partida. El punto de partida es Dios, no se trata de ti. Esta tierra, esta vida aquí en esta tierra, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de que yo soy el centro de todo y que todo mundo me admire a mí y que yo soy el principal para dar a conocer las respuestas claves de esta vida. No, no se trata de mí, querido amigo y amiga, se trata de Dios. Ese es el punto principal. Se trata de Dios. Fíjate, ¿quién soy yo? Esto es identidad. El día de hoy, qué terrible. Ahí tú puedes ver en las redes sociales, apareció un muchachito en una oportunidad donde él decía, y miren, quiero decirles que yo me siento gato y yo soy gato. Así. Y uno se quedaba viendo, ¿y será que este está fingiendo? No, no estaba fingiendo. Él estaba declarando algo que él lo creía. Algo que así me conmocionó a mí es que hubo un hombre hay un hombre que es por lo menos uno, que se ha hecho una cirugía y cuando usted le mira su rostro, bueno, detrás de la cirugía que le han hecho, usted mira que es un ser humano. Pero es una cirugía de perro la que le han hecho. Le han puesto una trompa, y no es una boca, es una trompa de chucho, es una trompa de perro. La que le han puesto es unos ojos así de perro, y el hombre se mira perro porque él se siente perro. Entonces, ¿quién soy yo? Si yo respondo esa pregunta desde mi razonamiento humano, estoy mal, porque voy a estar conjeturando. Por eso es que mucha gente el día de hoy dice, no, yo soy una mujer que estoy
cautiva dentro del cuerpo de un hombre. O al revés, yo soy un hombre que estoy cautivo dentro del cuerpo de una mujer. Y por eso es que hay el día de hoy hombres y mujeres que dicen ser lo que no son. Por eso es que ahora hay una gran confusión de sexo y género. Cuando hubo un tiempo, no hace mucho, donde sexo y género era exactamente lo mismo. Sexo masculino, género masculino. Sexo femenino, género femenino. Ahora no. Ahora dice, sí, tengo sexo masculino, pero mi género es femenino. Tengo sexo femenino, pero mi género es masculino. Y yo no sé qué, di cómo es esto. ¿De dónde viene eso? De conjeturas, de suposiciones, de imaginaciones. Pero viene la Biblia y dice, no, ella da la respuesta correcta. ¿Por qué y para qué estoy en este planeta? ¿Habrá algún propósito bueno? La Biblia nos declara que hay un propósito bueno y ya lo vamos a ver en un pasaje que viene un poco más adelante. ¿Por qué nací hoy y no nací antes? ¿Por qué nacimos hoy en el siglo XXI? ¿Por qué naciste tú aquí en El Salvador o en el país donde has nacido y no naciste ahí en Bangladesh en una situación paupérrima? ¿Por qué eres resultado de esa familia a la cual tú perteneces? Bueno, la palabra de Dios nos da respuesta clara a eso. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Vagar? ¿Haraganear? ¿O estudiar? ¿O hacer otras cosas? Bueno, esas respuestas me las da con certeza la palabra de Dios. Mira lo que dice esta porción. Esta porción queda al final de los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos. Ahí el apóstol Pablo está dando a conocer la bondad y la severidad de Dios. Y al final llega a una exclamación de darle gloria a Dios y termina con estas palabras diciendo, porque de Él, hablando de Dios, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, solo este pasaje tan cortito, mira lo que nos da a conocer. En primer lugar, porque de Él nos habla de propiedad. Así que son todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Así que en primer lugar, ¿quién soy yo? Propiedad de Dios. ¿Qué soy yo? Propiedad de Dios, porque dice que de Él son todas las cosas. Creas en Él o no creas en Él, eres propiedad de Dios. Todas las almas son mías, dijo Dios al pueblo de Israel a través de un profeta. Pero también nos agrega, porque de Él y por Él. Él es la causa de todo. En la física hay una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Si yo golpeo esta pared, dice la ley física que con ese golpe que yo golpeo esta pared, va a haber una reacción contraria con la misma fuerza. Ese es un efecto. Si yo tengo un papel, un pedazo de papel y le abro un agujero, ese es un efecto. El agujero es efecto de lo que yo le hago, que pincho el papel con mi dedo. Ese es un efecto. Entonces, el efecto somos nosotros. El efecto somos nosotros. ¿Por qué vivimos? Por la causa que Dios nos dio vida. Él quiso que nosotros existiéramos. Él es la causa de todo, del sol, de la luna, de las galaxias, del universo, de la naturaleza aquí en este planeta Tierra. Todos los millones de personas que viven, Él es la causa. Y mira, solo eso ya nos da tranquilidad y eso nos lo declara la palabra del Señor. Destino, porque de Él y por Él y para Él, destino. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, a cualquier lado, bueno, al hoyo, ¿verdad? Se murió el perro, se acabó la rabia y se terminó todo. No, dice, nuestro destino es el mismo origen, Dios. Hacia Él vamos a ir y a Él es que le vamos a tener que rendir cuentas un día. Y por esa es la razón de por qué debo de vivir de una manera como Dios quiere que yo viva, porque voy a regresar a Él y Él me va a pedir cuentas. Y el propósito, dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No es para yo vanagloriarme, wow, decir, mire, qué bárbaro, qué bárbara soy yo, no. Es para darle gloria a Él. Bueno,
Aquí esto es lo que hace conmigo, darme identidad, quién soy, darme significado. Eso es, pero eso me lo da solamente la segunda opción para responder esas preguntas claves, que es la revelación de Dios. Mira, amigo, sin Dios la vida es un callejón sin salida, así oscuro y no tengo para dónde ir. Pero este es el pensamiento de la mayoría, la escalera del éxito. Bueno, para alcanzar el éxito humano, lo que decíamos allá al principio, cree en ti, busca tus sueños, descubre tus fortalezas, tú eres el forjador de tu propio destino. Ay, entonces eso es lo que hace toda la gente, buscar el éxito desde la perspectiva humana. ¿Y cómo termina todo? Bueno, termina en una tumba. Ahí dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece bien y le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. De los celulares, de la Apple, Steve Jobs, ¿a dónde se encuentra él? Todavía se recuerda, todavía se menciona, porque su muerte pues todavía está cercana. Pero de Hitler, bueno, solo en la historia. De Carlomagno, bueno, solo en la historia. De Julio César, bueno, solo en la historia, bien lejana. De Sócrates, bueno, solo en esas clases aburridas de filosofía. Pero ya son gente que vivieron en otro tiempo y lejano, y a veces uno dice, ¿a mí qué me importa? Pero eso es lo que sucede cuando uno quiere vivir el éxito humano. Ahora, mira, hubo alguien que dijo estas palabras, consumado es. Y estas no son palabras de alguien que murió amargado, de alguien que dijo esas palabras, pero con una profunda frustración y amargura en su corazón. No, esas fueron las palabras de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Esas son palabras de victoria, esas son palabras de decir, hice lo que yo tenía que hacer. Misión cumplida, dijo Cristo Jesús, consumado es. Mira, cualquiera que no conoce a Cristo, dentro de las críticas que hace, dice, mire cómo murió, en una cruz, desnudo, exhibido delante de toda la gente. ¿Cuántos seguidores tuvo? Unos cuantos seguidores, todos los demás desaparecieron. No, hombre, este hombre fue un fracasado. Y Jesús con una gran seriedad y radicalidad dice, cumplí la obra que mi Padre me dio a cumplir, consumado es. Y ese es el asunto. Querido amigo, mira, el éxito a la luz de la Biblia es hacer la voluntad de Dios. Y lo vuelvo a repetir, el éxito no a la luz del ser humano, es a la luz de la segunda de la segunda opción que se nos da para responder las preguntas claves de la vida, que es la revelación de Dios. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Fíjate, Cristo Jesús dijo lo siguiente, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y ese fue el éxito de Jesús, y por eso puedo decir, consumado es. ¿Quieres verdadero éxito en tu vida, querido amigo? Pues entonces lo que tienes que hacer es busca hacer la voluntad de Dios. Y concluyo con esto. Todo comienza con Dios, el Dios de la Biblia. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que tu vida sea una vida llena de éxito, pero no de ese éxito que perece, el éxito terrenal, sino el éxito que Dios quiere darte. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando mucho más en estas lecciones que vienen a continuación. Pero quédate con esto. Todo en esta vida comienza con Dios, el Dios de la Biblia. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. All right. Un par de minutitos después, pero